Toriyama, capítulo 1. El desafortunado. El jardín de infantes Himawari siempre había sido un lugar lleno de risas y voces alegres de niños resonando en el patio, hasta ese día. El sol brillaba suavemente, y el aire de la mañana traía el aroma de las flores y el césped recién cortado. Los niños de entre 4 y 6 años corrían jugando a la mancha, dibujaban en el suelo con tizas de colores, o mostraban con orgullo las primeras señales de sus dones, quirks, recién despertados. Una niña hacía florecer pétalos en su cabello, un niño producía pequeñas chispas azules en sus manos, otro inflaba sus mejillas como un globo y se reía. En medio de todo eso estaba Ryota Naka, un niño pequeño con cabello negro despeinado y curiosos ojos oscuros, jugando con sus amigos mientras construían castillos de arena. Ryo era vivaz, hablaba rápido y se reía fuerte. El típico niño de 4 años que soñaba con convertirse en un héroe como su padre, un hombre famoso que a menudo salía en televisión. Todavía no entendía el peso de ese apellido, ni lo que significaba nacer en una familia cargada de expectativas. Mientras le daba forma a una torre de arena, miró hacia el cielo y de repente sintió una extraña presión en el pecho, un calor peculiar, como si algo dentro de él intentara liberarse. Parpadeó varias veces, confundido. ¿Estás bien, Ryo? Preguntó una niña a su lado, ladeando la cabeza. Ryo abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, una suave luz verde comenzó a extenderse sobre su cuerpo. Era hermoso, casi mágico. Los niños a su alrededor dejaron de hacer lo que estaban haciendo, hipnotizados. ¡Guau! ¡Qué genial! Gritó un niño, con los ojos muy abiertos. El don de Ryo despertó. Es tan bonito. Dijo otra, aplaudiendo. Ryo se miró las manos, asombrado y fascinado. El aura verde brillaba suavemente a su alrededor, como un manto luminoso. Sonrió con orgullo y levantó las manos en el aire como si mostrara un trofeo. Miren. Lo hice. Gritó, riendo. Pero en segundos, la alegría se convirtió en silencio. Uno de los niños que lo había elogiado frunció el ceño, llevándose una mano a la nariz. La sangre comenzó a gotear lentamente. Oye, murmuró el niño débilmente. Me siento, un poco mareado. Antes de que Ryo pudiera reaccionar, el niño cayó de rodillas y se desplomó en la arena. Otro a su lado se agarró la cabeza, se tambaleó y cayó también. En meros momentos, uno tras otro, la risa de los niños se transformó en gemidos y tos ronca. Narices diminutas sangraban, ojos lloraban y pequeños cuerpos se derrumbaban en el patio de juegos. ¿Qué está pasando? Gritó Ryo, retrocediendo, con la voz temblorosa. Paren. Despierten. Esto no es gracioso. Se arrodilló junto a su primer amigo, sacudiéndolo desesperadamente. El niño no respondió. Tenía los ojos entreabiertos, y su piel se estaba poniendo pálida. De repente, Tsubasa, el mejor amigo de Ryo, se tambaleó hacia él. La sangre le brotaba de la nariz y las orejas, y mechones de su cabello caían sobre sus manos temblorosas. Ryo, murmuró débilmente. No me siento bien. Tsubasa cayó hacia adelante, su rostro hundiéndose en la arena enrojecida. Ryo gritó, tirando de él por los hombros, temblando, incapaz de entender lo que estaba ocurriendo. Tsubasa, despierta. Gritó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Las cuidadoras, alarmadas por los gritos, se precipitaron al patio. Lo que encontraron fue una escena horrorosa. Docenas de niños inconscientes en el suelo. Algunos sangrando, otros completamente inmóviles. Y en el centro, un niño pequeño rodeado por una pulsante luz verde, llorando desesperado. Ryo. Gritó una de las cuidadoras, intentando acercarse. Pero después de solo 2 pasos, tropezó y cayó, la sangre brotando de su nariz. Otra cuidadora corrió a ayudarla, solo para tambalearse y colapsar momentos después. El patio de juegos se quedó en silencio, salvo por los sollozos de Ryo y el leve crujido de un juguete girando solo. El aura verde a su alrededor parpadeó más violentamente, temblando como si reaccionara a su miedo y confusión. Mamá, gimió, abrazando el cuerpo inerte de su amigo. Alguien, por favor. Cuando los equipos de emergencia y las autoridades llegaron minutos después, los 73 estudiantes, las 8 cuidadoras y los 3 miembros del personal estaban muertos. En el centro, intacto y llorando, estaba Ryota Naka, irradiando un nivel de energía tan intenso que cualquier sensor de radiación se habría sobrecargado inmediatamente. Desde ese día, el incidente del jardín de infantes Himawari sería recordado como uno de los peores desastres relacionados con dones jamás registrados en Japón, y en el mundo.
Fue el día en que un niño de 4 años se convirtió en el epicentro de una tragedia que marcó a una generación entera. 10 años después el despertador sonó con un sonido estridente que llenó el pequeño apartamento de Ryo. Abrió los ojos lentamente, sintiendo aún el peso del sueño sobre sus hombros, y miró el techo descascarado. El apartamento temporal proporcionado por el gobierno era pequeño y poco inspirador. Una cocina minúscula, un baño estrecho y un dormitorio con un colchón simple, un escritorio de estudio y una estantería donde unos pocos libros y cuadernos estaban ordenados con precisión mecánica. Nada personal ni acogedor, solo lo suficiente para vivir. Ryo se sentó en el colchón durante unos segundos, observando el reloj digital. 6:30 am suspiró, sintiendo su cuerpo rígido por el sueño, y se levantó lentamente. Cada paso sobre el suelo de madera crujía ligeramente, rompiendo el silencio del apartamento. Caminó hacia el baño, abrió el grifo y comenzó la ducha. El agua fría que le corría por la cara lo despertó por completo, su cuerpo respondiendo a los simples movimientos de sacudirse el sueño. Después de la ducha, se puso cuidadosamente el uniforme escolar. Una camisa blanca, un blazer azul y pantalones negros, todo impecable. Sus zapatos estaban alineados junto a la puerta, como siempre. Agarró su mochila, colocando los libros que necesitaría para el día, y fue a preparar su bento, fiambrera. Arroz, huevo, verduras y una pequeña porción de carne sobrante de la noche anterior. Nada lujoso, solo funcional. Todo era simplemente necesario para sobrevivir y mantener su rutina. 3 golpes en la puerta interrumpieron su preparación. Sabía exactamente quién era. «Buenos días, Tanaka», dijo la voz del hombre al otro lado de la puerta. Un agente asignado por el gobierno, vestido con un traje negro y gafas oscuras, con cabello corto e impecable. «Llegas tarde. En serio, deberías dejar esta obsesión por el bento. Hay máquinas expendedoras en todas partes. Ahorrarías mucho tiempo». Ryo no respondió. Simplemente abrió la puerta y pasó junto al agente, con la mirada fija en el suelo del pasillo. El agente dejó escapar un suspiro contenido, familiarizado con la indiferencia del chico, y lo siguió en silencio hasta el coche aparcado afuera. El viaje a la escuela fue largo, pero silencioso. El agente intentó entablar conversación, preguntando sobre el sueño, la dieta y el estado emocional del chico. ¿Durmiendo bien? ¿Comiendo adecuadamente? Silencio. Sabes que necesitamos hacer controles diarios. Es importante para tu informe psicológico. El chico mantuvo la mirada fija en la ventana, observando las calles grises y el flujo de gente apresurada. «Basta de eso», murmuró finalmente. «Estos informes diarios son cada vez más molestos». El agente ignoró el tono brusco y respondió con calma. «De acuerdo, entonces parece que las cosas continúan como siempre». Cambiando de tema, el agente habló sobre el futuro del chico, recordándole que estaba terminando el último año de la escuela secundaria básica. «Entonces, ¿qué planeas hacer después, Tanaka? El futuro está lleno de oportunidades, tal vez una llegue para ti». Ryo mantuvo los ojos en la ventana. «No sé. No es asunto tuyo. Pero no espero nada». El agente permaneció en silencio. Solo murmuró. «El destino es impredecible. A veces, sorprende». El viaje continuó en silencio hasta la escuela secundaria básica Aldera. Cuando Ryo salió del coche, el agente le gritó por la ventanilla. «Estudia bien», antes de irse, dejando a Ryo solo. Dentro de la escuela, Ryo se movía como un fantasma. Nadie lo notaba. Nadie lo miraba. Esta era una habilidad que había desarrollado a lo largo de tantas escuelas diferentes. Aprender a desaparecer para sobrevivir. Había aprendido que ser invisible era mejor que ser notado y meterse en problemas, especialmente considerando la última vez que su identidad casi fue descubierta, a los 7 años. Por eso no tenía amigos y hablaba solo cuando era necesario, exclusivamente sobre asuntos escolares. Las clases transcurrieron en silencio, monótonamente. Ryo permaneció callado en la esquina de la sala, observando el mundo sin ser realmente parte de él. Eso fue hasta que el profesor entró con una amplia sonrisa y anunció. «Bien, clase, es hora de hablar sobre el futuro. ¿Quién aquí tiene la intención de convertirse en héroe?» El caos estalló inmediatamente. Ryo frunció el ceño ante los gritos y los pequeños estallidos de dones que se exhibían como fuegos artificiales. No usen dones dentro del aula. Intentó calmar a los estudiantes el profesor, pero rápidamente se dio por vencido, riendo. «Ah, olvídalo, es el último día, después de todo.
Ryo se hundió aún más en su silla, intentando escapar del ruido con una siesta, deseando en secreto haber podido simplemente faltar a la escuela ese día. Entonces, una voz estridente y ególatra irrumpió en la sala. Yo voy a la UA. Comparado con estos NPC, soy un verdadero diamante. Bakugo. Como siempre, arrogante, inflamando el ambiente de la clase. Algunos estudiantes mostraron irritación ante sus palabras, pero él simplemente se burló. Vamos, si tienen agallas. Ryo suspiró. Conocía el temperamento de Bakugo por los 2 años que había pasado en esta escuela. Una persona consumida por su propio ego, obsesionada con la fuerza, incapaz de ser consciente de sus acciones. Nunca serviría realmente como héroe. Y hablando de acciones, Ryo recordó el acoso que Bakugo había infligido a alguien que conocía. Antes de que pudiera murmurar el nombre, el profesor habló primero. Midoriya también quiere entrar a la UA, ¿verdad? Midoriya se encogió en su escritorio, nervioso, mientras la clase estallaba en risas y abucheos. Ryo solo observó con desdén. Izuku Midoriya, sin un don desarrollado, un blanco constante de acoso, sin embargo, siempre se mantenía firme a pesar de todo. Pero todo ese esfuerzo lo hacía irritante para Ryo. ¿Por qué se esfuerza tanto en complacer a quienes lo pisotean? El final de la clase se acercó, y Ryo se preparó para irse cuando un pequeño alboroto llamó su atención en la sala casi vacía. Bakugo y 2 compañeros rodeaban a Midoriya. Ryo decidió ignorarlo, hasta que vio a Bakugo arrebatar el cuaderno de Midoriya y hacerlo explotar en las manos del chico. El cuaderno quemado fue arrojado por la ventana. Si quieres ser un héroe tan desesperadamente, ¿por qué no saltas del tejado e intentas reencarnar con un don en la próxima vida? Se burló Bakugo antes de irse. Al salir, se chocó con Ryo, intentando llamar su atención. Pero Ryo solo respondió con una mirada fría y sin emociones. Bakugo frunció el ceño, llamándolo raro, y siguió su camino. Ryo se volvió hacia Midoriya, que aún observaba cómo algunas de las cenizas de las páginas quemadas flotaban con el viento. Podría haberse acercado, ofrecido palabras de consuelo, pero ese no era su papel, y ni siquiera lo deseaba. La vida no estaba hecha de arcoíris o finales felices. Después de todo, él ya había experimentado lo peor que la vida podía ofrecer. Tomó una respiración profunda, ajustó su mochila sobre los hombros y abandonó la sala. El sol de la tarde apenas tocaba los edificios cuando Ryo salió de las puertas de la escuela. El coche negro ya estaba esperando, aparcado junto a la acera. El agente estaba allí con su impecable postura habitual, abriendo la puerta trasera con un gesto mecánico. Ryo entró sin decir una palabra. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como un sello. Mientras el coche se alejaba, el hombre se ajustó las gafas y miró por el espejo retrovisor. Tendremos que ir directamente a la instalación hoy, dijo con calma. Es hora de tu examen anual. Ryo no respondió. Solo observó su reflejo en la ventana, viendo el mundo exterior pasar demasiado rápido. El silencio se rompió solo por el sonido de los neumáticos en la carretera. Por un momento, miró su propia mano, observando sus dedos quietos sobre su rodilla. Un recuerdo fugaz pasó por su mente. Olor a humo, el calor quemando de la piel, gritos distantes. Apretó el puño con fuerza antes de volver la mirada a la ventana. 30 minutos después, el coche pasó por las puertas de un complejo masivo rodeado de altos muros y vallas eléctricas. Sin señales de identificación. Solo el discreto emblema del gobierno grabado en las paredes de hormigón. Ryo fue guiado a través de pasillos blancos y estériles hacia una sala demasiado luminosa, donde un grupo de técnicos y médicos lo esperaban, todos vistiendo trajes de protección. El aire olía a desinfectante y metal. Ryo Tanaka, sujeto 47B, anunció uno de los hombres, anotando algo en una tableta. Comenzando secuencia de calibración. El chico se quedó quieto en el centro de la sala, con cables conectados a su cuerpo, sensores pegados a su pecho y muñecas. La voz fría de los monitores resonó en el aire. Niveles de energía. Estables. Salida de radiación. Nula. Pulso atómico. Latente. Muy bien, dijo el médico principal. Comencemos. Tomó una respiración profunda. Y lentamente, dejó fluir el poder. Una luz verdosa comenzó a emanar de sus manos, elevándose en pequeños chorros de energía que crepitaban en el aire como polvo brillante. El resplandor se reflejó en las paredes blancas, haciendo que todo a su alrededor pareciera casi irreal. La esclerótica de Ryo se oscureció y sus pupilas comenzaron a brillar con un tono verde radiactivo. Los medidores comenzaron a vibrar. Increíble, murmuró uno de los científicos. Tiene suficiente energía para alimentar a todo Tokio durante una década.
Ryo mantuvo su respiración constante, concentrándose en contener el flujo. Pero entonces sintió un ligero tirón en sus pantalones. Miró hacia abajo. Una niña pequeña y pálida con cabello oscuro lo miraba con ojos llorosos. Tanaka-kun, no me siento bien, dijo débilmente, con sangre escurriendo de su nariz. El corazón de Ryo se detuvo por un segundo. Los médicos reaccionaron al instante, sus voces amortiguadas por los trajes protectores. Tanaka. Concéntrate. Estás liberando demasiada energía. Gritó uno de ellos. El chico parpadeó, y la niña había desaparecido. La sala dio vueltas. Se llevó una mano a la cabeza, su cuerpo temblando ligeramente. ¿Está bien?, preguntó uno de los técnicos. Tomó una respiración profunda, forzando la calma. Sí, respondió secamente. Solo, alucinaciones. La tensión en la sala se disipó. El resplandor a su alrededor se desvaneció lentamente hasta desaparecer por completo. El silencio regresó, roto solo por el pitido constante de las máquinas. Después de unos minutos de notas y lecturas, el médico principal se acercó, quitándose el casco protector. Era un hombre de mediana edad, con los ojos cansados pero firmes. Tu control ha mejorado mucho, Ryo, dijo, escaneando el informe digital. Pero la cantidad de energía que llevas sigue siendo aterradora. Un error y podrías devastar parte de Japón en un instante. Ryo mantuvo los ojos en el suelo. Sigue tomando las pastillas cada vez que sientas estrés o alucinaciones, continuó el médico. Sabes cómo tus emociones afectan al núcleo. El hombre hizo una pausa y bajó el portapapeles para mirarlo directamente a los ojos. El gobierno no quiere otro accidente como aquel, ¿entiendes? Ryo levantó la mirada. Esa luz verde todavía estaba allí, tenue, oculta bajo su mirada vacía. El médico permaneció en silencio durante unos segundos antes de alejarse. El sonido metálico de las puertas automáticas abriéndose y cerrándose marcó el final del examen. El pasillo blanco y silencioso parecía extenderse eternamente. El sonido de sus pasos resonaba entre las paredes lisas, y el fuerte olor a desinfectante casi le quemaba la nariz. Ryo caminaba con los ojos fijos al frente, una mano agarrando el bolsillo de sus pantalones, donde aún perduraba el calor de los guantes de restricción recién retirados. Ninguno de los miembros del personal del gobierno se atrevía a mirarlo a los ojos. Algunos desviaban la mirada, otros ofrecían una breve reverencia antes de apartarse rápidamente. Cuando llegó a la sala médica, el joven empujó la puerta con cuidado. La habitación estaba fría, silenciosa e iluminada por una luz blanca y áspera que irritaba los ojos. Dentro, tendida en una cama cubierta con sábanas perfectamente blancas, estaba ella, su madre. Su cuerpo frágil y pálido contrastaba con los largos mechones de cabello oscuro esparcidos sobre la almohada. Sus ojos estaban abiertos, pero parecían no ver nada. El monitor junto a la cama emitía un sonido constante. Bip, bip, un cruel recordatorio de que, aunque estaba viva, estaba demasiado distante para realmente escucharlo. Ryo arrastró la silla que siempre estaba allí y se sentó, dejando que su peso se hundiera en el asiento. Durante unos segundos, solo la observó, con las manos entrelazadas y los ojos vacíos. Cuando finalmente habló, su voz salió ronca, baja, casi un susurro. Terminé la secundaria básica hoy, dijo, sin emoción. La gente del gobierno me felicitó. Incluso querían tomar una foto para ponerla en la recepción, no los dejé. Dejó escapar una risa débil y sin gracia. Solo quería salir de allí. Todos me miraban como si fuera una bomba a punto de explotar, y, bueno, no están exactamente equivocados. Silencio. La mujer permaneció inmóvil, con la mirada fija en algún punto distante del techo. Ryo apoyó un codo en su rodilla y se pasó una mano por su cabello despeinado. Hice el vento que solías hacerme, o al menos lo intenté. No voy a mentir, estaba terrible. Un pequeño suspiro escapó de sus labios. Nunca me sale bien. Siempre hacías que la cocina oliera tan bien, todo lo que hago termina con ese sabor amargo y quemado. Por un momento, miró el suelo, apretando las manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Te extraño, mamá, murmuró. Extraño hablar contigo, escuchar tu voz. Me dicen que siga adelante, que te olvide porque eres una causa perdida. Pero, ¿cómo hago eso, ¿Cómo olvido a la única persona que realmente se preocupó por mí? Volvió a reír, amargamente. Algunas personas del gobierno dicen que aún podrías mejorar, que tal vez algún día realmente despiertes. Pero veo cómo te miran, cómo me miran. Solo quieren asegurarse de que yo siga funcionando bien para ellos.
El silencio llenó la sala una vez más, roto solo por el débil sonido del televisor. En la pantalla, las noticias mostraban imágenes de un héroe estadounidense desaparecido. El cuarto en menos de un mes. Lanza ha declarado el estado de máxima alerta. Hay sospechas de secuestros coordinados que involucran a miembros de alto rango de la comunidad de héroes. La voz del reportero resonó, indiferente al dolor que se aferraba al aire de la habitación. Ryo miró la pantalla por un momento, sin interés. El mundo parecía estar desmoronándose lentamente, y él no sentía nada. Solo un vacío frío y constante. La puerta se abrió lentamente. Una enfermera con uniforme azul entró, con la mirada vacilante. Tanaka-kun, el director te está llamando a la oficina principal. El chico giró la cabeza hacia su madre, observándola por unos segundos más. La luz se reflejó en sus ojos oscuros, pero no había emoción en ellos. Se levantó lentamente, volviendo a poner la silla en su lugar. Se acercó a la cama, apoyando una mano en la sábana cerca de la de ella. Lo siento, mamá, tengo que irme ahora. Su voz era baja, casi quebrándose. Pero volveré. Lo prometo. Se quedó allí un momento más, mirando fijamente el rostro inmóvil de la mujer, buscando, tal vez, alguna señal de respuesta, un tic, algo. Nada. Solo el sonido frío y constante del monitor médico. Luego, sin mirar atrás, Ryo salió de la sala. La puerta se cerró suavemente tras él, amortiguando el sonido de las noticias y el débil bip del monitor. El sonido agudo de las zapatillas de Ryo resonó por el pasillo, rítmico e impaciente. La tensión en el aire era casi tangible, como si el propio hormigón de las paredes blancas pudiera sentir el peso de su presencia. Cuando las puertas dobles se abrieron ante él, el chico entró sin dudar, su mirada fría y distante recorriendo la sala. La oficina era espaciosa, moderna e impecablemente organizada. Libros apilados con perfecta simetría, un escritorio de madera oscura y la bandera del gobierno japonés colgada detrás. El hombre sentado detrás del escritorio se giró hacia él inmediatamente, con una sonrisa que parecía más ensayada que genuina. Tanaka-kun, dijo el director del complejo en tono cordial. Es bueno verte con buena salud. El gobierno ha estado haciendo esfuerzos para asegurar que te mantengas bien, tanto física como mentalmente. Ya sabes, como precaución ante posibles complicaciones, corte las cortesías, interrumpió Ryo, su voz fría y desprovista de emoción. Solo diga lo que quiere. El silencio que siguió fue pesado. El director se aclaró la garganta, visiblemente incómodo, antes de que otra voz resonara desde el otro lado del escritorio. Oh, qué duro con los adultos, Ryo frunció el ceño, girándose hacia la voz. Una silla giratoria había estado de espaldas, y lentamente rotó para revelar una figura pequeña sentada en ella. Una extraña criatura con pelaje blanco, ojos oscuros y una expresión astuta. Un placer conocerte finalmente, Rito Takeda, o debería decir, Ryo Tanaka. Los ojos del chico se entrecerraron. El director del complejo tosió nerviosamente, intentando recuperar el control de la conversación. Tanaka-kun, este es el director Nezu, presentó, gesticulando con respeto. Es el director de la reconocida UA, la academia de héroes más importante de Japón. Ryo parpadeó lentamente, su ceño aún fruncido. El nombre de la escuela era conocido en todo el país, pero no podía entender qué quería esta cosa con él. Nezu cruzó sus pequeñas patas sobre el escritorio, observándolo con curiosidad. Te he estado observando durante años, Tanaka-kun. Y después de varias reuniones con el gobierno, finalmente se me concedió permiso para reunirme contigo en persona. ¿Y para qué? Preguntó Ryo sin rodeos. Quiero que te inscribas en la UA, dijo Nezu con calma. En el curso de héroes. Como estudiante de admisión especial. La respuesta llegó casi al instante. No. El aire pareció partirse como una cuchilla. El director del complejo se agitó inquieto en su silla, claramente incómodo. Nezu, sin embargo, solo levantó una ceja, intrigado. ¿Tan rápido? Preguntó con una leve sonrisa. La mayoría de los chicos de tu edad estarían extasiados con la oportunidad. Ser entrenado por los mejores héroes, obtener reconocimiento, ¿por qué rehusar? ¿Es por la naturaleza letal de tu don? ¿O quizás, el miedo a que descubran quién eres realmente? La pausa que siguió fue breve, pero deliberada. ¿O es, por tu madre? El aire pareció volverse más pesado. Ryo levantó lentamente la mirada, y la frialdad oscura en sus ojos se transformó en un brillo verde ardiente. Las venas en sus sienes palpitaron. No. La menciones. Su voz salió ronca, pero goteando veneno.
Al ver eso, el director del complejo intervino inmediatamente. Tanaka-kun. Por favor, cálmate. Nezu, sin embargo, permaneció impasible. Su expresión serena no vaciló ni por un momento. Lamento si toqué algo sensible, dijo con un cortés asentimiento. Pero no logro entender lo que te impide tomar tus propias decisiones. He seguido tu historia desde el incidente de la guardería Imawari. El nombre hizo que el cuerpo de Ryo se tensara. El despertar de don más letal de la historia, continuó Nezu, su tono ahora sombrío. 73 niños, 8 cuidadoras, 3 miembros del personal. Una tragedia que conmocionó a toda la nación. Los puños de Ryo se apretaron fuertemente. Tomó respiraciones lentas y profundas, intentando contener la oleada de emociones que inundaban su mente. Todo el país comenzó a llamar a un niño monstruo, siguió Nezu, su voz más baja ahora, cada palabra cuidadosamente medida. Pero solo eras un niño, una víctima de las circunstancias. Estudié tu caso. Estudié lo que le hicieron a tu madre. Sé cómo fue perseguida, humillada, destruida por los medios cuando descubrieron quién era tu padre. Ryo no dijo nada, pero el ligero temblor en sus hombros delató la tormenta que intentaba reprimir. No eres el asesino que dicen que eres, Tanaka-kun, dijo Nezu, su tono ahora casi compasivo. Eres solo un chico al que el mundo decidió culpar por algo que estaba fuera de tu control. Y por eso estoy aquí. Porque creo que aún puedes cambiar la forma en que el mundo te ve. Puedes limpiar el nombre de tu madre. Puedes demostrarle a ella que tú no eres el monstruo que la gente dice. Durante unos segundos, el silencio llenó la sala. Ryo miró hacia abajo, sus ojos brillando en verde antes de desvanecerse lentamente a la normalidad. Cuando volvió a levantar la mirada, había algo nuevo en su expresión. Agotamiento. Se puso de pie. Todo esto es una tontería. Su voz era fría, pero había un rastro de dolor que Nezu no pasó por alto. No entiendo por qué tengo que cambiar solo para complacer a esta sociedad podrida. No entiendo por qué tengo que demostrar que están equivocados. Y no entiendo por qué diablos tengo que intentar ser mejor que ese hombre. Se giró hacia la puerta. Lo siento. Pero esta conversación ha terminado. Y sin esperar una respuesta, se fue. La puerta se cerró con un chasquido agudo. El director del complejo dejó escapar un largo suspiro, secándose el sudor de la frente. Nezu, sin embargo, permaneció inmóvil, mirando el espacio vacío donde el chico había estado momentos antes. Tanta ira, tanto dolor, murmuró. Un chico tan inestable, se recostó en su silla, pensativo. ¿Qué pasará cuando el mundo siga intentando aplastarlo? Capítulo 2. Dolor temporal, pena duradera. El sol del mediodía se reflejaba en los rascacielos de Nueva York, iluminando las bulliciosas calles y el flujo constante de peatones. Los vendedores ambulantes llamaban a los clientes desde las aceras, los turistas tomaban fotos cerca de Times Square y el tráfico se movía a su ritmo habitual. Ruidoso, pero ordenado. Era uno de esos días que parecían casi demasiado normales para una ciudad tan acostumbrada a lo impredecible. En un restaurante de la esquina, una pareja almorzaba en el patio, disfrutando de un raro momento de paz. El hombre, con un traje gris y una expresión cansada, revisaba su teléfono, mientras la mujer, sonriendo suavemente, tomaba un sorbo de vino. Ha pasado un tiempo desde que tuvimos un día así, dijo ella, mirando hacia la calle. Sin alarmas, sin evacuaciones, sin villanos locos rompiendo cosas. Su marido soltó una risa corta. Sí, parece que la ciudad decidió darnos un respiro hoy. Dejó su teléfono a un lado. Aunque las noticias dicen que los ataques han estado aumentando. La semana pasada, un grupo intentó tomar un tren entero como rehén. Vi eso. Dejó su vaso, cruzándose de brazos. Por eso dije que deberíamos irnos más temprano hoy. Las noches han sido un caos últimamente. Relájate, cariño. Se acercó a la mesa, tomándole la mano. Hoy va a ser tranquilo, te lo prometí. No terminó la frase. Una explosión sacudió la manzana, haciendo que las ventanas del restaurante vibraran y los platos cayeran de las mesas. La pareja se lanzó al suelo mientras una nube de humo y escombros se elevaba del edificio de al lado. Los gritos llenaron el aire, las alarmas sonaron y el caos estalló en segundos. Del humo emergieron 5 figuras. Llevaban máscaras y chaquetas pesadas, cada uno con bolsas de dinero, y uno de ellos empujaba un carrito apilado con barras de oro. Se rieron a carcajadas, emocionados por el éxito de su atraco. Les dije que su bóveda era una broma. Gritó uno, dándole una palmada en el hombro a su compañero.
Ninguna caja fuerte puede detener a los Masterhands. Deja de presumir y mueve el trasero. Gritó el conductor, abriendo la puerta trasera de una furgoneta negra. La policía llegará en cualquier momento, así que muevan sus gordos culos. Los 5 se apresuraron a entrar, arrojando las bolsas y el oro. La furgoneta arrancó con un chirrido de neumáticos, dejando atrás un rastro de humo y cristales rotos. Segundos después, las sirenas llenaron el aire. Varios coches de policía aparecieron desde las calles cercanas, bloqueando las salidas y abriendo fuego con rondas de contención. Aquí el nivel. Gritó un oficial por un megáfono. Detengan el vehículo de inmediato. Ja. Se rió el matón que iba de copiloto, agarrando un rifle pesado. ¿Qué tal si primero detienes mis balas? Abrió las puertas de la furgoneta de una patada, colgándose de ellas mientras disparaba a los coches de policía. Las ventanas se hicieron añicos, los neumáticos estallaron, y un vehículo perdió el control, saltando la acera directamente hacia una mujer y su hijo. La mujer gritó, cubriendo a su hijo, pero antes de que el coche pudiera golpearlos, un muro grueso de hielo brotó frente a ellos, deteniendo el vehículo con un crujido seco. Cristales de hielo se dispersaron por el pavimento, y el aire se enfrió tanto que su aliento se convirtió en niebla. La madre y el niño abrieron los ojos, temblando, hasta que el niño señaló emocionado. «Mamá, mira. Es Frozone». Desde el otro lado de la calle, un rastro congelado serpenteaba entre los coches, curvándose suavemente en las esquinas. Montado sobre él, Frozone se deslizaba con gracia y velocidad, creando rampas y pilares de hielo a medida que avanzaba. Controlaba cada superficie con precisión, desviando vehículos del peligro y estabilizando la zona con rápidos movimientos de sus manos. Todos, fuera de la carretera. Gritó, levantando una pared de hielo para bloquear el tráfico. Las cosas están a punto de ponerse resbaladizas. Dentro de la furgoneta, el pistolero se detuvo, tratando de apuntar. «Oye. Es Frozone», advirtió. «Ese polo negro está aquí». «¿Qué?». El conductor miró por el espejo, con los ojos muy abiertos. «Se supone que no debe estar en esta zona. Él trabaja en el centro». «Sí», dijo una voz profunda desde el frente de la furgoneta. El conductor miró hacia arriba y apenas tuvo tiempo de ver una silueta roja y masiva aparecer en la carretera antes de que el impacto golpeara. Un estruendo metálico ensordecedor resonó cuando la furgoneta se detuvo abruptamente, su parte trasera levantándose casi 90 grados, lanzando a los maleantes contra el parabrisas. El vehículo se mantuvo colgado por un momento. Afuera, Mr. Increíble sostenía el parachoques delantero con ambas manos, los músculos tensos, los pies hundidos en el asfalto agrietado. Miró dentro, viendo a los 5 criminales aplastados contra el cristal, y sonrió con firmeza. «No es bueno distraerse mientras se conduce», dijo con calma. «Podrían terminar lastimando a alguien». Con un movimiento controlado, soltó la furgoneta. Esta se estrelló contra el suelo, sacudiendo a los aturdidos maleantes en el interior. Maldición», gimió el pistolero, intentando incorporarse. Antes de que alguno pudiera moverse, una sombra azulada apareció detrás de ellos. Frozone estaba en las puertas traseras abiertas, sonriendo levemente. «Parecen un poco tensos», dijo, levantando la mano. «Relájense». Una ráfaga de niebla helada llenó la furgoneta. En segundos, todo el interior estaba cubierto por una capa translúcida de hielo. Los villanos estaban congelados, con expresiones de shock grabadas en sus rostros. Afuera, Mr. Increíble se puso las manos en las caderas, observando cómo la policía rodeaba la furgoneta. «Siempre tienes que hacer una entrada dramática, ¿eh?» «Por supuesto», sonrió Frozone. «Es parte del encanto». El sonido de las sirenas se desvaneció cada vez más con el paso de los minutos, el hielo derritiéndose lentamente bajo el sol de la tarde. Después de hablar con la policía y llenar informes, Bob y Lucius caminaron por la acera hacia una cafetería de la esquina, una de esas antiguas, con letreros de neón parpadeantes y olor a grasa y café fresco en el aire. Entraron aún vestidos con sus uniformes, atrayendo la atención de algunos clientes que susurraban entre ellos, pero nadie se atrevió a pedir un autógrafo. Era uno de esos momentos en los que incluso los héroes solo querían ser 2 tipos cansados comiendo algo. Bob se sentó en la cabina junto a la ventana, dejando escapar un largo suspiro. «No me he sentado a comer una comida decente en toda la semana», dijo, quitándose la máscara. Lucius se rió entre dientes, se quitó las gafas de sol y apoyó un codo en la mesa. «Sí, deberías hacer eso más a menudo, viejo. La edad te está alcanzando, ¿eh?», bromeó con una sonrisa maliciosa. Bob levantó una ceja.
¿Viejo? Mira quién habla, a alguien que tiene 44 años, replicó, riendo a medias. 44 y todavía en plena forma, amigo mío, replicó Lucius con orgullo. Tú, en cambio, estás a 2 pasos de los 50 y todavía crees que puedes lanzar coches. Te vas a romper una cadera antes de que te des cuenta. Bob soltó una risa corta. Seguro que hablas mucho para alguien que se quejaba de dolor de espalda la semana pasada. Oye, eso fue porque golpeé un poste de luz, ¿de acuerdo? Replicó Lucius, levantando un dedo. Pero en serio, Bob, con 3 hijos en casa y las cosas poniéndose más riesgosas cada año, deberías pensar en bajar el ritmo. El camarero llegó justo entonces, dejando sus comidas. Hamburguesas dobles con queso derretido, patatas fritas crujientes y vasos altos de soda helada. El olor era irresistible. Bob le dio las gracias, tomó un largo sorbo y luego respondió. He estado pensando en eso por un tiempo, ¿sabes? No tienes que recordármelo cada vez que salimos. Lucius se metió una patata frita en la boca y esbozó media sonrisa. Solo lo digo porque me importa, hombre. Desde que nació George, he empezado a entender a qué te referías con toda esa charla del instinto paternal. Giró una patata frita en la salsa, mirando a su amigo. Es como si todo a tu alrededor se sintiera más frágil. El peligro, el riesgo. Cada vez que salgo a una misión ahora, todo lo que puedo pensar es en cómo reaccionaría mi hijo si no volviera. Bob miró su hamburguesa, sin responder de inmediato. Lucius continuó, entre mordiscos. Ya decidí que en 2 años, lo dejo para siempre. Quiero estar allí para ver crecer al pequeño. Honestamente, no sé cómo lo haces. 3 hijos en casa, trabajo, responsabilidades, y todavía te lanzas a pelear con villanos locos. Bob se rió suavemente, pero había peso en sus ojos. Ellen ha estado diciendo lo mismo. Que debería tomarme un descanso. A veces creo que tiene razón, hizo una pausa. Tal vez es hora de vivir un poco más como Bob y un poco menos como Mr. Incredible. Lucius asintió, satisfecho. Ahora sí que empiezas a sonar como un hombre cuerdo, amigo mío. Fue entonces cuando una voz metálica cortó el aire, proveniente del televisor colgado sobre el mostrador. Las noticias estaban puestas, el sonido lo suficientemente alto como para llamar la atención. Lanza ha declarado un estado de máxima vigilancia sobre la comunidad de héroes. El número de secuestros que involucran a prohéroes de alto nivel y agentes independientes ha aumentado significativamente desde el mes pasado. Todavía no hay confirmación sobre quién es el responsable, según Lanza, la pantalla mostraba helicópteros sobre Washington, agentes con uniformes negros y fotos de héroes desaparecidos parpadeando en la esquina. Lucius, con la boca llena, señaló la televisión con una patata frita. ¿Ves? De eso estoy hablando. Dijo entre masticaciones. Estos tipos se están volviendo más audaces. Lanza está en alerta, el mundo está cambiando, ¿y tú todavía quieres seguir arriesgando el cuello? Bob dejó escapar un suspiro pesado, mirando el reflejo del noticiero en la ventana. Afuera, la ciudad zumbaba y rugía como siempre, pero no podía quitarse un escalofrío que le recorría la columna vertebral. Sí, tal vez tengas razón, Lucius. Tal vez ya es hora de bajar el ritmo. Lucius esbozó una pequeña sonrisa y levantó su vaso. Ahora eso es lo que me gusta escuchar, Bob. Brindemos por la jubilación que nunca llega. Bob se rió y chocó su vaso contra el de su amigo. Salud, pero solo si el mundo nos deja. Mientras brindaban, la televisión detrás de ellos mostró un titular rojo. Héroes siguen desapareciendo bajo circunstancias misteriosas, autoridades permanecen en silencio. El sol de la mañana apenas había roto las nubes cuando Ryo ató el último cordón de sus zapatillas. El apartamento estaba silencioso, frío e impersonal como siempre. Paredes blancas, sin cuadros, sin vida. Llevaba un simple conjunto de entrenamiento, el mismo que usaba todos los días, y ajustó el temporizador de su reloj inteligente. La pantalla parpadeó mientras mostraba datos. Frecuencia cardíaca, tiempo de carrera, calorías quemadas. Esta rutina era parte de un programa de estabilidad física y emocional asignado por el gobierno o, como yo prefería llamarlo, una correa disfrazada de bonito programa. Salió sin decir una palabra, cerrando la puerta con un clic seco. Las calles estaban tranquilas, solo el sonido de sus pasos rítmicos y la respiración controlada acompañaban el camino. Mientras corría, los recuerdos de ese día regresaron con fuerza. La oficina, la mirada fría del director, la voz tranquila y persuasiva de Nezu. Creo que aún puedes cambiar la forma en que el mundo los ve, puedes limpiar el nombre de tu madre.
Puedes demostrar que ella y tú no son los monstruos que dicen que son. Ryo apretó los dientes y aceleró el paso. No necesito demostrarle nada a nadie, murmuró entre dientes. La ira crecía con cada paso, y las palabras de Nezu resonaban como una herida abierta. ¿Limpiar su nombre? ¿Probar su inocencia? Como si necesitara arrodillarse para ser perdonado por algo que no era su culpa. Después de un rato, el sonido de las olas comenzó a subir, mezclado con el crujido de plástico raspándose. Ryo llegó a la cima de la colina que daba a la playa Dagoba. La playa estaba completamente enterrada en basura. Montañas de escombros, chatarra, botellas rotas y piezas de electrodomésticos formaban una alfombra grotesca que se extendía hasta el mar. Había días en que el hedor a podredumbre era casi insoportable. Ryo se detuvo, tomando una respiración profunda. Peor cada día, murmuró. Observaba ese lugar cada semana. Era un recordatorio viviente de la naturaleza humana. La prueba de que la inmundicia de la gente no se quedaba solo en sus corazones. Todo comenzó con una persona, pensó. Y pronto todos pensaron que era normal tirar otra pieza. Así funcionaba el mundo. Uno lo hace, el resto sigue. Uno se equivoca, el resto se equivoca. Y cuando se vuelve común, el error deja de ser un error y se vuelve normal. Justo cuando Ryo estaba a punto de continuar su carrera, un golpe metálico y un grito llamaron su atención. Giró la cabeza y frunció el ceño. Un poco más adelante, en medio de la chatarra, estaba Izuku Midoriya sudando, con las manos cubiertas de grasa, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Estaba intentando empujar una vieja camioneta oxidada que, por su aspecto, debía pesar casi 1 tonelada. A su lado, estaba un hombre delgado casi esquelético vestido con ropas demasiado grandes para su frágil cuerpo. Su piel pálida y sus ojos decididos contrastaban fuertemente con su débil apariencia. Ryo permaneció en silencio, observando. El hombre hablaba con energía salvaje, animando a Midoriya con un entusiasmo casi infantil. Vamos, chico. Ayer lograste mover ese refrigerador, ¿recuerdas? La voz del hombre resonó con firmeza. No vas a dejar que un camión te gane ahora, ¿verdad? Muestra el poder de tu espíritu juvenil. Midoriya gritó, empujando el camión con todas sus fuerzas, pero la rueda delantera giraba inútilmente en la arena blanda. Ryo suspiró, molesto por el discurso motivacional. ¿Poder del espíritu, eh? Murmuró, cruzándose de brazos. Estos tipos están delirando. Vio a Midoriya seguir empujando, su cuerpo temblando, los músculos tensos más allá de sus límites, mientras el hombre delgado lo animaba con una sonrisa. La escena era patética a los ojos de Ryo. Dos personas luchando contra algo inútil, tratando de arreglar un error colectivo con esfuerzo individual. Debería rendirse ya, dijo en voz baja, desviando la mirada y ajustando su reloj inteligente. Una persona sola no puede cambiar las consecuencias de las acciones de todos los demás. Con eso, comenzó a correr de nuevo. El sonido de los gritos de Midoriya y el ánimo del hombre se desvanecieron detrás de él, tragados por el rugido del mar y el viento que barría el lugar. Ubicación. Sede central del Departamento de Control y Seguridad de la Singularidad, DCSS, Tokio hora. 7:43, sala de reuniones subterránea 03. El sonido de papeles barajados y bolígrafos golpeando la mesa llenaba la sofocante sala. Las paredes, reforzadas con aleaciones metálicas y aislamiento de plomo, se hacían eco de la pesada atmósfera que flotaba sobre todos los presentes. A la cabeza de la mesa ovalada, el ministro principal de Seguridad Nacional, Hiroshi Kagemura, se ajustó las gafas y miró el informe recién entregado. Su rostro estaba pálido, y era comprensible. El documento contenía el informe anual de Ryo Tanaka sobre estabilidad y emisiones de energía, fechado el día anterior. Los niveles de energía acumulada han subido de nuevo, 123% en comparación con el año pasado, dijo Kagemura con voz baja pero firme. Y los picos de emisión durante las crisis emocionales se están volviendo más largos. Casi el doble del tiempo registrado en 2024. Al otro lado de la mesa, el ministro de Salud, el Dr. Naoya Sait, se frotó las sienes con los dedos antes de hablar. No es solo eso, ministro, el estado psicológico del chico se está deteriorando día a día. Muestra signos de psicosis funcional y alucinaciones auditivas recurrentes. Eso significa que si pierde el control emocional el tiempo suficiente, no estamos hablando solo de una sola ciudad siendo aniquilada. El país entero podría desaparecer. Un murmullo tenso recorrió la sala. Varios funcionarios intercambiaron miradas preocupadas.
El director de operaciones especiales, teniente general Masaru Inoue, golpeó la mesa con el puño con rabia. Durante años alimentamos, educamos y monitoreamos a ese maldito chico. Todo fue simple mientras solo era un niño tranquilo y pasivo, pero desde el despertar de ese maldito Kirk, comenzó el infierno. ¿Recuerdan el incidente del jardín Imawari? Su voz resonó por la sala. 73 niños y 11 adultos fueron asesinados. Todos contaminados por la radiación gamma que emitió en menos de 5 minutos. El silencio que siguió fue casi tangible. Todos recordaban el día cero de Tanaka, como lo habían llamado los medios, antes de que el gobierno encubriera el caso y borrara todos los registros públicos del evento. La tensión fue rota por la voz fría de uno de los asesores, Takemoto Renji, jefe de la división de análisis estratégico. Con el debido respeto, sigo manteniendo que deberíamos deshacernos de él. Un sonido seco resonó cuando Kajemura golpeó la carpeta contra la mesa. Has perdido la cabeza, Takemoto. Saito, dile lo que muestran tus análisis. El ministro de Salud dejó escapar un suspiro pesado. Ya probamos todas las hipótesis posibles. Si Ryota Tanaka muere, ya sea por causas naturales, inducidas, o incluso anestesia profunda, la energía acumulada en su cuerpo se liberará instantáneamente. El resultado sería, una explosión termonuclear equivalente a 47 bombas del zar. E incluso si parte de Japón sobreviviera, la contaminación de la explosión no dejaría tierra apta para vivir después. Un coro de exclamaciones y maldiciones ahogadas se apoderó de la mesa. El ministro de Defensa soltó una palabrota, mientras otros intentaban comprender la escala del desastre descrito. Fue entonces cuando Kusabane Itsuo, director del sector de infraestructura energética, se inclinó hacia adelante con una sonrisa delgada y calculadora. Señores, ¿y si, en lugar de intentar contener o eliminar al chico, lo usáramos? Todos lo miraron con confusión y repulsión. El ministro de Defensa fue el primero en hablar. ¿Usarlo? ¿Cómo? Ese chico es una bomba viviente. Una sola palabra equivocada y podría condenar a todo el país. Kusabane entrelazó sus dedos y mantuvo su tono calmado, casi sereno. ¿Una bomba, o una batería? Piénselo. Las lecturas muestran que la energía que genera está aumentando y es prácticamente infinita. Su cuerpo es, en efecto, un reactor nuclear orgánico, uno que se alimenta a sí mismo, sin combustible. Si podemos desarrollar una forma de extraer esa energía de forma segura, podríamos alimentar a todo el país. Eliminar la dependencia de la energía extranjera. Una fuente pura, inagotable y bajo nuestra supervisión. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era miedo, era tentación. Un pensamiento peligroso comenzó a tomar forma en la mente de todos. Kajemura, sin embargo, mantuvo una expresión fría y murmuró. ¿Está sugiriendo que convirtamos a un niño en una planta de energía nuclear, Kusabane? No, señor, respondió con una leve sonrisa, estoy sugiriendo que convirtamos la amenaza de Japón, en su mayor recurso estratégico. Ryo caminaba en silencio, sus pasos resonando suavemente contra el piso pulido, casi reflejando su imagen. En una mano, llevaba un pequeño ramo de tsubaki camelias rojas, flores de pétalos firmes, símbolos de resistencia y devoción. Siempre era el mismo tipo. Siempre el mismo gesto. El chico se dirigió a la habitación 407, la habitación de su madre. El sonido constante de las máquinas, los tonos neutros de las paredes y el aire frío del hospital ya no le molestaban. Se habían convertido en parte de su rutina, como respirar o sus carreras matutinas. Cuando abrió la puerta, fue recibido por el cuerpo frágil e inmóvil de su madre, su pecho subiendo y bajando lentamente, sostenido por las máquinas a su alrededor. Se acercó a la pequeña mesita de noche, retiró el jarrón viejo y colocó las flores nuevas en su lugar. Hola, mamá, te traje tus flores otra vez, murmuró suavemente. Las últimas ya estaban empezando a marchitarse. Ryo acercó la silla habitual y se sentó junto a la cama, apoyando las manos en las rodillas. Hoy fue otro día ajetreado. Hice mi carrera habitual. La gente del programa monitorea todo, ya sabes cómo son. Si me salto una sola sesión de entrenamiento, aparecen en mi puerta a la mañana siguiente con esa mirada falsa de preocupación. Dejó escapar una risa corta y sin alegría. Pero lo hice bien, ¿de acuerdo? Terminé toda la ruta. La playa Dagoba sigue igual. No creo que vuelva a limpiarse. Silencio. El mismo silencio de siempre. Ryo entrelazó sus dedos y se quedó mirando el suelo. Y hace unos días, el director de esa escuela de héroes vino a hablar conmigo. Su nombre era Nestlen, creo, hizo una media sonrisa.
¿Lo creerías si lo vieras? Pequeño, todo pulcro y ordenado, parecía una especie de juguete de peluche. Habló lleno de esperanza. Dijo que podía ayudarme a cambiar la forma en que la gente piensa de nosotros. Ser un ejemplo, eso dijo. La sonrisa se desvaneció. Lo rechacé, por supuesto. Le dije en su cara que no necesito cambiar nada. No tengo nada que demostrar. Me dio esa mirada de lástima como todos hacen. Lástima, esa mirada me enferma. El chico suspiró profundamente, reclinándose en la silla. Siempre creen que pueden arreglar lo que llaman un error. Pero ellos son el error. Siempre lo fueron. Por un momento, el silencio pareció pesar sobre él. El sol se inclinó a través de la ventana, reflejándose en la cama e iluminando el rostro pálido de la mujer. Ryo la miró de nuevo y tomó suavemente su mano. Estaba fría, sin vida, pero la sostuvo como si eso solo pudiera devolverle el calor que le faltaba. Pero está bien, mamá. Déjalos hablar. Déjalos pensar lo que quieran. No los necesito, solo te necesito a ti. Sus palabras eran firmes, pero el sonido se desvaneció rápidamente. Se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos fijos en su mano y luego notó algo. Un movimiento sutil, pequeño. Un toque que no parecía causado por el viento o un reflejo muscular. Esa mano frágil, lo había apretado. Ryo se congeló. Mamá. Sus ojos se levantaron hacia su rostro. Lentamente, sus párpados se movieron, abriéndose con esfuerzo. El chico se echó hacia atrás lo suficiente para verla claramente. Mamá, soy yo, Ryo. Sus ojos se fijaron en él, aunque borrosos y desenfocados. El esfuerzo era visible. Sus labios se movieron, tratando de formar una palabra. Ryo, su voz apenas salió ronca, casi inexistente. Pero antes de que la palabra pudiera terminar, su cuerpo se relajó repentinamente. Los músculos se aflojaron, el aire escapó de sus pulmones. El ritmo constante de la máquina se detuvo. Ryo se quedó paralizado, mirándola, incapaz de entender. Luego la desesperación lo golpeó. No, mamá. 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 Se levantó de un salto, tirando la silla, y salió corriendo de la habitación. Alguien. ¡Ayuda! Por favor. Voces resonaron en el pasillo. Un equipo médico se apresuró a entrar, empujando a Ryo a un lado. Ha entrado en paro cardíaco. Comiencen las compresiones. Gritó uno de los doctores. Preparen el desfibrilador. Ryo fue agarrado por una enfermera y apartado. Señor Tanaka, por favor. Tiene que irse. No. Quiero quedarme con ella. Gritó, luchando por liberarse. La puerta se cerró, y todo lo que quedó fue el sonido ahogado de voces y máquinas. El equipo médico trabajó rápido. Uno manteniendo el ritmo de las compresiones, otro inyectando medicamentos, mientras el médico principal murmuraba números e instrucciones. Su rostro, el mismo rostro que había visto durante años, ahora parecía distante. Con cada segundo que pasaba, el mundo se hacía más pequeño, más sofocante. La enfermera a su lado intentó hablar, pero sus palabras no llegaron a él. Ryo no podía escuchar, solo podía ver. Vio el cuerpo de su madre reaccionar a cada intento de reanimación, pero apenas responder la mayor parte del tiempo. La enfermera intentó detenerlo, llamando su nombre, pero él no respondía. Un escalofrío extraño llenó el aire. El reloj en su muñeca comenzó a parpadear sin razón, y las luces del pasillo temblaron por un momento. Un débil brillo verde apareció alrededor de sus manos. Era débil, apenas visible, pero constante. Dentro de la habitación, el cuerpo de su madre permanecía quieto con cada intento fallido de traerla de vuelta. Afuera, su hijo se quedó allí, con los ojos vacíos y distantes, mientras el aire se volvía más pesado, denso, como si la propia atmósfera le temiera. Y en ese instante silencioso, Ryo Tanaka se convirtió en el epicentro de un dolor que podría, si lo deseara, incendiar el mundo entero que lo había pisoteado. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para que mi contenido pueda llegar a más personas. Si quieren ver las nuevas historias y las continuaciones de las demás teorías primero que nadie, pueden visitar mi Patreon, para apoyarme y poder mejorar la calidad de mi contenido, por el precio de $2 por mes, y poder ver todas las teorías que quieras. Link en mi perfil y en la descripción del video. Sin más que decir, me despido. Chao.